están transfiriendo nuestros derechos a una situación mercantil que o tienes posibilidades de cotizar o te quedas sin derecho. Y eso es algo que en nuestra provincia, que en nuestra tierra, que en nuestro país daba la sensación de que ya estaba totalmente superado. Igual que estaba superado que las familias tengan que hablar entre ellos, el hombre y la mujer, si quien debe de estudiar la carrera universitaria es el hijo o es la hija, porque no van a tener recursos para poder pagar una carrera universitaria a dos de la misma familia. Y parece claro, parece que nuestra cultura define claramente cuál de los dos es el que va a estudiar. No será la mujer, será el niño quien estudie la carrera universitaria. Por lo tanto, se os está nuevamente a las mujeres imponiendo una barrera importante intelectual de igualdad, de capacidad crítica para tener una posición propia en la vida, más allá de tener que consultarlo con el compañero. Pero es que además han aprobado una reforma laboral que ha destrozado, que ha quitado todas las herramientas de conciliación posible. Y cuando haya que conciliar porque hay un familiar enfermo al que cuidar o porque se tiene hijos pequeños, vaya a tener que volver a decidir si quien abandona el trabajo para dedicarse a la familia es el marido o si quien por contra abandona el trabajo para dedicarse a la familia es la mujer. Parece que nuestra cultura va a volver a tender a que sea la mujer la que abandone el mercado de trabajo para dedicarse a cuidar a la familia. Os están poniendo con un decreto ley impuesto, injusto, os están imponiendo la salida del mercado de trabajo. Porque entiende, el gobierno del Partido Popular entiende que la mujer tiene un espacio, un rincón en la casa, en la cocina, y de ahí no tiene por qué salir. Y eso estaba superado. Eso ya no se debatía en nuestro país. ¿Y qué tiene que ver esto de lo que estoy hablando con el problema económico? ¿Qué mal le hace a este país que la mujer esté incorporada al mercado de trabajo, si además está ganando un 30% menos que el hombre por desempeñar el mismo puesto de trabajo? ¿Qué mal le hace a este país que los hombres y las mujeres tengan la misma oportunidad de tener una carrera universitaria y que las familias no tengan que priorizar si el que estudia es el niño o la niña? Nos están haciendo diferentes, pero no nos están haciendo diferentes por cuestión de género, sino por cuestión ideológica. Están maltratando a una de la parte que conforma la sociedad, 52% de la sociedad española. Y eso es muy grave en una sociedad democrática, en un modelo social democrático y de derecho. Están transformando el modelo social democrático y de derecho. Pero además están impidiendo la posibilidad del acceso al mercado de trabajo de los jóvenes en condiciones de dignidad, en condiciones de igualdad. Porque o acepta un contrato de 400 o 600 euros o la alternativa es la exclusión o la alternativa es la inmigración. Tenemos la juventud mejor formada de la historia de España, capaces de diseñar satélites, cohetes que mandar al espacio. Y la reforma laboral le ofrece como alternativa un contrato de aprendizaje o un contrato de formación hasta los 33 años. Para que diseñen, pero además le quitan las herramientas, porque dejan de invertir en investigación e innovación, le quitan las herramientas para que puedan seguir progresando en lo que con tanto sacrificio le ha costado a la familia, una formación. Y así sucesivamente. En esto a esto es a lo que nos estamos enfrentando. Y España no va bien, no va bien. Y sí hay responsabilidad, sí hay una herencia. Es verdad que hay una herencia de libertad, hay una herencia de democracia, hay una herencia de valores humanos, hay una herencia de un modelo social donde
antes y todo nuestro desarrollo de los últimos 30 años se sostenía en el diálogo y la concertación entre agentes sociales, administraciones, ciudadanía y empresarios. Lo han roto. Este gobierno, cuando tomó posesión el presidente, nos dijo a los sindicatos: por favor, poneros de acuerdo con los empresarios para buscar una fórmula que flexibilice el mercado de trabajo, si no tengo que gobernar. Y quería que fuera el regalo de Reyes que le hiciéramos al gobierno, y se lo hicimos. Fuimos capaces de negociar con los empresarios un marco, un acuerdo nacional para el empleo y para la negociación colectiva, con un objetivo fundamental: flexibilizar las relaciones laborales en una coyuntura económica mala para que todo el mundo pudiera salir airoso. Y fuimos capaces de poner sacrificio encima de la mesa. Les decíamos a los trabajadores y a las trabajadoras que durante 3 años íbamos a tener congelado el salario, porque era el momento del sacrificio. Pero les decíamos a los trabajadores, a los empresarios también, que de los beneficios que obtuvieran, primero tenían que garantizar el empleo y no seguir despidiendo a gente. Segundo, tenían que invertir en tecnología para transformar el modelo productivo y no depender de la especulación económica que es nuestro modelo económico. Le decíamos a los empresarios que parte del beneficio lo tenían que invertir en la generación de empleo. Y ese fue el compromiso. Y además dijimos más. Dijimos que estábamos dispuestos a negociar la manera de facilitar la salida de los trabajadores y de las trabajadoras de las empresas en situaciones de dificultad. Pactado, negociado. Eso se lo pusimos encima de la mesa al presidente del gobierno el 25 de enero. Y eso que le pusimos al presidente del gobierno en la mesa el 25 de enero supuso un gran desgaste para las organizaciones sindicales, porque los trabajadores no lo entendían, porque nos decían que por qué teníamos que hacer sacrificio cuando en la época de bonanza económica no se repartieron los beneficios de las empresas. Pero asumimos el reto, asumimos el desgaste. ¿Y sabéis cómo nos lo pagó el gobierno? Con la reforma laboral el 11 de febrero. Por lo tanto, ha despreciado, faltando a su palabra, una palabra pública, llegar a un acuerdo, regalarme por los Reyes un acuerdo nacional que flexibilice las relaciones laborales. Ahí lo tiene. Faltó a su palabra por primera vez. Despreció el modelo de concertación que ha llevado a este país a la situación en la que se encuentra de desarrollo, no ahora, hasta 2007, que hemos conseguido que fuera España la 4ª economía de Europa. Hemos conseguido pasar del aislamiento internacional a hacer referencia en educación, en sanidad, en dependencia, en igualdad de oportunidades, en generación de empleo, en igualdad. Y todo eso forma parte de una manera de vivir, de una manera de ser. Y todo eso, en un solo decreto, el gobierno de España, desdiciéndose de lo que se había comprometido con nosotros, con los empresarios y con los trabajadores, y faltando al reconocimiento del diálogo social, se lo cargó, para poner una herramienta que transfiere directamente las conquistas sociales, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras a las empresas, hasta tal punto que transfieren las garantías jurídicas de los trabajadores hacia las empresas. Ahora no es el trabajador el que se siente garante jurídicamente, ahora es el empresario, ahora es el trabajador el que tiene que justificar que ha sido despedido de forma improcedente. Ahora es el trabajador. Se supone que el trabajador de entrada es culpable y es al que despiden, y la decisión la toma otro, y sin embargo es el trabajador el que de entrada se le está acusando, diciéndole que es culpable. Mirad, compañeras y compañeros, en Huelva no lo estamos pasando bien, ni en la provincia, ni en los municipios, ni en los pueblos. Sabéis, aquí tenéis un ejemplo muy claro. La inmensa mayoría de los municipios de la provincia de Huelva
están sometidos a un plan de ajuste, que dice el Gobierno de España que es un plan magnífico para sanear las cuentas municipales y para garantizar el pago a proveedores que si no, no cobran. Y yo le digo al Gobierno y a quienes han aprobado los planes de ajuste y los planes de pago a proveedores que es mentira, que están engañando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Porque si de verdad se quisiera resolver el problema económico de los municipios, si de verdad se quisiera resolver las cuentas municipales sin generar más daño a largo plazo, más deuda a largo plazo, los 52.000 millones de euros que se le ha entregado a la banca, se lo tenían que haber puesto a los ayuntamientos. Al 1%, como se le ha dado a la banca, al 1%, y no condicionándolo a que tienen que despedir a trabajadores y a trabajadoras porque tienen que ajustar las cuentas, porque lo que prima fundamentalmente es que el banco que preste el dinero tiene que tener la garantía de cobrar los intereses. Fijaros qué negocio, fijaros qué país. Del dinero de todos, el Gobierno se lo da al banco al 1%, para que el banco a todos os lo preste al 7%. Os lo presta 7%. Y no hace falta que haya trabajadores para ganar un 6% de diferencia. Por lo tanto, nos están haciendo prescindibles. Por eso no les servimos, por eso nos despiden. Porque han montado un sistema económico especulativo, donde los trabajadores, las trabajadoras, somos una cuenta de resultado más. Y cuando la cuenta de resultado nos sale, fulanito o fulanita a la calle. Porque lo que hay que garantizar es la cuenta de resultados y la condición humana. El ser humano, el alma que ha generado la historia de este país, ¿dónde queda? ¿Qué valor tiene? Aquí en Valverde tenéis ejemplos claros desde esta casa, que no han esperado ni tan siquiera a una estrategia para diseñar un plan de ajuste, donde tomar decisiones concertadas, consensuadas con los representantes de los trabajadores, y si hay que despedir o bajar salario, se pacta lo que haya que pactar. Aquí no. Aquí fueron más arrojados. Tomaron la decisión de despediros a 26 o a 27 trabajadores y a trabajadoras. Causa. Si alguien la tiene, que levante la mano y lo diga. Si alguien la tiene, que levante la mano y lo diga. La causa es muy clara. Incomodáis los trabajadores y las trabajadoras con conciencia, con alma, con capacidad crítica, con voz para opinar. Incomodáis como incomodamos los sindicatos, como incomodamos la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Por eso tienen montada la campaña que tienen de desprestigio y de descrédito de las organizaciones, porque en definitiva lo que quieren es enfrentaros a unos con otros, a los que mantienen el empleo contra los que despiden, a los que echan contra los que mantienen el empleo. Y eso no es un modelo social, democrático y de derecho. Eso no va en la condición humana, ni tan siquiera en la condición política, sea de la ideología que sea. Eso es una condición de mala gente, y ahora mismo son quienes gestionan los designios de este país, de esta provincia y de este municipio. Y no es verdad que haya que actuar de esta manera. No es verdad. Porque se pueden llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores, porque hemos puesto fórmulas permanentemente y hemos demostrado permanentemente la capacidad de sacrificio. El acuerdo nacional al que he hecho referencia antes es un ejemplo. Hemos estado dispuestos a congelarnos el salario, todos los españoles, todos los trabajadores y trabajadoras españolas, durante 3 años. Y si al cuarto ha cambiado la economía, entonces restitúyeme mi salario, porque tú estás teniendo beneficios. ¿Qué hay de malo en eso? Bueno, pues no conforme con esto, dentro de esta estrategia de quitarse de en medio a gente porque estorbáis, próximamente se han salido de la mancomunidad más
de agua, de residuos sólidos, de recogida de residuos, etcétera, etcétera. Y es menester tener poca conciencia para no poner en el pliego de condiciones la subrogación íntegra de todos los trabajadores y las trabajadoras de la nueva empresa. Si lo que quiere es mejor gestión, primero tendría que demostrar que la otra empresa no gestiona bien. Y si lo que se tiene es conciencia, tendría que haber exigido a la nueva empresa la subrogación de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué hacen las 5 familias que se van a ver afectadas? ¿Qué han hecho para merecer lo que le han dado desde el consistorio? Habrá que retrotraerse también a cómo piensan, cómo opinan, cómo trabajan y cómo dicen y cómo sienten. Lo dije en su día, xenofobia laboral, por motivo político, por condición de mala gente, que es el talante y es la manera que están llevando a la familia de su pueblo a auténtica ruina. Por no hablar, y tenéis la suerte todavía, compañeras y compañeros, de vivir en un pueblo, de tener arraigo familiar. Pero en Huelva, en la provincia, hay 7.000 familias desahuciadas de sus viviendas, que están en la indigencia como consecuencia de que tienen que seguir pagando el préstamo y no tienen vivienda. Que si deciden no pedir la cuenta, el 70% de su salario se lo lleva al banco. Esto es un modelo legislativo justo, equilibrado. Pues se le está diciendo que es necesario cambiar la ley hipotecaria para que la dación de la vivienda, la dación en pago, liquide la deuda que se pueda tener, el préstamo que se pueda tener con el ayuntamiento. Cuando consigamos la firma, al Parlamento irá una proposición de ley que modifique y que haga justicia con los hombres y mujeres de esta tierra. Veremos cuál es la posición del Partido Popular en el Parlamento. Que teniendo las referencias que tenemos, veremos a ver cuál es la solución. Compañeras y compañeros, la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras de Huelva, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, no vamos a cejar en el empeño. Nos hemos propuesto recorrer la provincia para hablaros a quienes queráis escucharos, para deciros lo que sentimos, lo que pensamos y para compartir con vosotros y con vosotras reflexiones. Para que no tengáis solamente como referencia informativa los medios de comunicación, que por cierto han modificado hoy la ley para el control político de la radiotelevisión española. Se acabó la pluralidad de la televisión española. Se acabó la pluralidad ideológica, el poder controlar los tiempos de presencia de unos partidos y otros. Ya veréis las próximas campañas electorales, los espacios electorales, cómo se distribuyen. Ya lo veréis. Por lo tanto, estamos con el propósito de rescatar nuestro modelo social, el modelo democrático, el modelo que ha hecho posible desarrollarnos como país, desarrollarnos como pueblo. Y en Andalucía hay una identidad totalmente diferente, a pesar de los matices, de las diferencias y de las discrepancias que podamos tener puntualmente, como la tenemos con el plan de ajuste que ha presentado la Junta de Andalucía. Porque no hay por qué hacer recaer el sacrificio sobre los empleados públicos. Hay otras posibilidades y vamos a hacer que el gobierno de la Junta de Andalucía rectifique cuando se siente a negociar con los sindicatos y no sean los empleados públicos quienes sufraguen y quienes sustenten la universalidad de los derechos esenciales. Pero fijaros la diferencia, fijaros la orientación del plan de ajuste del gobierno andaluz con relación a cualquier otro plan de ajuste. No se toca el empleo, no se toca la sanidad, no se toca la educación y no se tocan las políticas sociales. Igual que en Castilla y León, en Valencia, en Madrid o en el Ayuntamiento de Valverde. Muchas